En esta tarde también hay información desafortunada. La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada y bueno, este es el segundo crimen mortal contra la prensa allá en Tijuana en tan solo una semana. Mire, la periodista había alertado hace 3 años que temía por su vida en una conferencia matutina. Esta mañana el presidente pues ha dicho que no sería responsable adelantar ningún juicio en torno a su asesinato. La pregunta que hoy pongo sobre la mesa y que es sumamente delicado es: ¿en México existen las condiciones necesarias para poder ejercer el periodismo? Le doy la bienvenida y los saludo con muchísimo gusto a nuestro director editorial que ya está de vueltas, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Raúl, bienvenido. Hola Magda, gracias. A ver, gran tema este asunto de la prensa. Gracias Víctor, gracias Magda. Y a ver, si quieres, no vamos con lo que decimos nosotros, sino lo que reporta, por ejemplo, Reporteros Sin Frontera, o lo que reporta Artículo 19 en México, que se ha dedicado a hacer todo un seguimiento a estos casos, lamentablemente, de ataques a medios de comunicación, de ataques a comunicadores. Y es que vamos del principio, Víctor. Me parece que tenemos que ver en qué entorno es el que nos estamos desarrollando los que nos dedicamos a este oficio, a esta profesión, ¿sí? Primero, bueno, tenemos que reconocer que necesitamos tener una prensa fuerte y una prensa independiente, una prensa que pueda ser útil a la sociedad, y de ahí partimos, ¿sí? Una prensa, un trabajo periodístico que sea crítico, un trabajo periodístico que incomode a la autoridad, como tú muchas veces lo has dicho, que dé a conocer casos de corrupción y de denuncia, de actos en donde se le dé voz, por ejemplo, a los más marginados. Eso es parte de la labor que tenemos que hacer los medios de comunicación, visibilizar los problemas sociales para que la autoridad, la responsable, lo resuelva, ¿sí? Todo esto es parte de un trabajo importante del periodismo independiente, y lamentablemente estamos sufriendo embates fuertes, desde el crimen organizado, desde los grandes poderosos, donde también los gobiernos, los federales, a través de la estigmatización que hace todos los días desde la mañanera, y los gobiernos estatales que les gusta sobacar, que les gusta de alguna forma todos los días estar denigrando a los medios de comunicación. Muchos gobiernos, no quiero decir que todos, pero sí que de alguna forma hay varios. Este es el panorama en el cual nos estamos desarrollando, y lamentablemente en medio de este año que puede ser un año de sangre para los periodistas y los comunicadores, Víctor. Sí, un escenario muy complicado, Raúl, un escenario en el que el periodista sí está en peligro en México. Hacer periodismo en este país es un oficio complicado y difícil, sobre todo cuando eres un periodista que no tiene ese andamiaje sólido de una gran empresa que esté atrás, que le pueda dar cierta protección, o puede estar amparado por uno de esos grandes grupos de comunicación que tienen normalmente su sede en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o en Monterrey, y que de algún modo, por ser grupos grandes, consolidados, con más resonancia, tienen más, protegen de alguna manera más a sus periodistas o sus reporteros. La gran mayoría de los periodistas y reporteros que trabajan en el país, en el interior del país, trabajan en condiciones realmente complicadas, porque se deben a medios regionales locales, a medios que carecen, digamos, de una infraestructura completa en materia de seguridad. Y luego te enfrentas a dos grandes enemigos, desgraciadamente. Uno, el crimen en su variante de común u organizado, que representa un auténtico problema para cualquier periodista libre, como tú dices, pero no solo el crimen organizado, Raúl, sino también las propias autoridades, el propio gobierno formal, también representa un grave peligro. Es impresionante ver cómo a la vuelta del tiempo va uno viendo cómo muchos de los periodistas que han caído por la decisión de un funcionario, de un político en activo, de un cacique local que tiene un puesto público y que sabe que la única manera de dirimir sus problemas es a fuerza de quitarle la vida a un comunicador. Muchas veces se ha dicho, Raúl, y con esto termino mi primer comentario, que un periodista es como otra persona en muchos sentidos, y que no tendríamos por qué estar destacando el fallecimiento, la muerte de un periodista. Pero yo estoy en contra de eso, no porque forme parte del gremio, Raúl, sino porque cuando se apaga una voz, se apaga también un sentido de conciencia, un sentido de información, un sentido de denuncia ciudadana. Cuando perdemos una voz de cualquier periodista, sea el más humilde de los reporteros de alguna colonia o de algún municipio, o sea un periodista de un medio grande, cuando se apaga su voz, se apaga también poco a poco la voz de la conciencia de una nación que necesita de voces críticas, Raúl. Primer comentario.
Así es. Y déjame dar datos, coincido completamente con lo que estás comentando. Reporteros Sin Fronteras está reportando que México se ha convertido, junto con Afganistán y Siria, países con conflictos bélicos, en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Pero no solamente esto, lo que le pasó a Lourdes Mendoza este domingo al salir de su casa, subirse a su automóvil, ¿sí? Y ser atacada y recibir varios impactos de bala para quitarle la vida cuando, como tú ya lo decías, ella denunció ante la mañanera, ante el mismo presidente, que temía por su vida, por un conflicto que no debería de preocupar a alguien, conflicto laboral. ¿Pero con quién? Con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y ella desde ese entonces ya advertía de esta amenaza, se sentía amenazada, por lo que pedía ayuda y protección. Lamentablemente, esta ayuda y protección pues no llegó. Hoy se hace un juicio desde la mañanera de que no hay que combinar un tema laboral con un crimen. Pero debería haber sido la posición del mismo presidente la de pedir que se esclarezcan todas las líneas de investigación sin exculpar a nadie para que se pueda llegar a las últimas consecuencias. Pero este asesinato de Lourdes Maldonado solamente se suma a estos 148 homicidios contra reporteros y medios de comunicación que ha habido del año 2000 al año 2022, 3 ya este año, uno de ellos en Veracruz, 2 de ellos en Tijuana, como ya lo estás mencionando, siendo precisamente Veracruz, que es el estado que más ataques contra la prensa y comunicadores ha habido. Posteriormente viene Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua, que han tenido la mayor letalidad para el gremio. Y precisamente la mayoría de estos crímenes, si no es que todos, Víctor, se mantienen en una gran impunidad. Es decir, no hay responsables de estos crímenes, como toda esta violencia que sigue azotando a nuestro querido país. Y fíjate, y no hay impunidad, y ahorita me viene a la mente cuántos casos después de la muerte del periodista se han documentado a través de ese periodismo libre que tú dices, en las que se fincan y se asumen responsabilidades y se nombran a posibles autores, tanto intelectuales como físicos, y a pesar de esos datos, la autoridad hace poco, sinceramente, hace poco, porque no logra llegar a las conclusiones finales, ni mucho menos al castigo como debe de ser. Y también me preocupa esos llamados sistemas de seguridad, ¿no?, a los que se acoge el periodista y que ya vemos que no sirven absolutamente para nada. Según tengo entendido, esta periodista sí tenía protección, tenía una patrulla, pero yo no alcanzo a entender cómo una patrulla que se retira a las 7 de la noche o después de un turno y dice, bueno, pues ya terminamos nuestro turno, ahí se ve, y justo cuando termina su turno, pues es baleada, es asesinada. Entonces eso habla también de la inoperancia y de la incapacidad del Estado para proteger periodistas debidamente, pese a todo lo que se haga y lo que se diga. Y lamentable también el discurso, porque mira, qué complicado es en el caso de estos supuestos, porque es a lo que caemos nada más, a los supuestos y a las puras especulaciones de quién pudo estar detrás de esto. Porque como tú bien lo decías hoy por la mañana, bueno, detrás del tema conflicto con Bonilla, bueno, podría también haber gente interesada en dañar al propio Bonilla, que tengo entendido que este personaje no es una perita en dulce, pero sí creo que la autoridad debe a todas luces esclarecer este tipo de casos, porque de lo contrario vamos a caer en lo mismo, especular, imaginar, tratar de deducir y tratar de imaginar quién lo pudo haber hecho. Y termino con un tema que me parece fundamental, ¿sí? En los países democráticos, en los países que se preocupan por tener una sociedad bien informada, desde luego hay un esquema que garantice la seguridad de los periodistas y que se garantice la libertad de expresión. Lamentablemente, los ataques que recibe la prensa desde los diferentes, como el mismo gobernador de Puebla, el señor Barbosa, que reta a los periodistas, a los reporteros que cubren sus eventos, ahora con esa desgracia del bebé que fue encontrado en un basurero del Penal, ¿sí? El debilitamiento de los órganos autónomos, Víctor, el debilitamiento de los contrapesos que había y todo lo que de alguna forma está pasando en nuestro país, la violencia generalizada, que no podemos excluirnos de que lamentablemente
pues hoy está presente, la falta de Estado de Derecho, que es un tema que aquí en Mega Noticias abordamos continuamente. Aquí cualquiera puede tomar una carretera, aquí cualquiera puede robarse el agua, aquí cualquiera puede matar sin tener consecuencias, y eso se llama falta de Estado de Derecho. Y con eso se debilita lamentablemente nuestra frágil democracia, Víctor. El mejor programa, Raúl, el mejor programa de protección que puede haber, no solo para un periodista, para cualquier ciudadano en este país, es que no haya impunidad. El día en que en este país empiece a desaparecer la impunidad y se logre dar con los responsables y se ponga en evidencia y se vuelva parte de nuestra cultura, en ese momento van a empezar a desaparecer estos crímenes. Pero mientras un criminal sepa que lleva las de ganar y que es muy poco probable que logre pisar la cárcel después de haber hecho un crimen de esta naturaleza, mal estamos. Así es, Víctor. Muchas gracias por los análisis y los comentarios de esta tarde.